9 de la mañana, 8 minutos. Un móvil con Magdalena Correa que ya seguramente nos estará actualizando la situación en el importante incendio que se desarrolla allí en esa fábrica de plástico. Pero otro móvil con William Dialuto, con otro tema que realmente en las últimas horas fue muy comentado. Primero los buenos días y la bienvenida para William y la pregunta, ¿por dónde estás? Buenos días, compañeros. Nos encontramos en el puerto de La Paloma. Aquí, bueno, ha sido el tema del día de ayer en las redes sociales y, bueno, en los servicios informativos, lo que fue la desaparición de un buque pesquero del muelle de la Armada aquí en este puerto. Esto ocurrió en el día de ayer, al amanecer, bueno, se dan cuenta de que falta este barco, el Tatuira. El Tatuira es un buque que fue capturado allá por el domingo 13 de enero, y traído aquí a puerto sobre la noche, una noche lluviosa, si lo recuerdan, donde venía con una carga importante de pesca de costa, como ellos le llaman, ¿no? Pesca variada. De allí en más, ese barco queda detenido aquí en el puerto y comienzan a hacerse un poco lo que son los trámites de rigor. En este caso, tratar de correrle la multa al armador, o sea, al propietario del barco. Normalmente estos trámites son rápidos porque los propietarios de los barcos necesitan esos buques para hacer su tarea, para seguir trabajando, volverse a Brasil. Y en este caso no fue así, se fue dando largas al asunto y no pagaron la multa. Por lo que nosotros hemos podido averiguar, el propietario de este barco y una persona más, que podía ser el maquinista, se estaban quedando en un hotel aquí en La Paloma. Y bueno, desde allí esperaron el día indicado, que el día indicado era principalmente que los vientos cambiaron. Acá estaban los vientos principalmente del este. Cuando se pasó al sur, ahí fue el momento indicado entonces para que este barco partiera rumbo a Brasil en la mañana de ayer. Sobre media mañana, 9 y pico, las 10, podemos decir así, vimos cuando partió la lancha, la patrullera que hay detrás nuestro, aquí en el muelle de la Armada, en búsqueda de este buque. Según los pescadores que estuvimos conversando con ellos, nos decían que esa embarcación puede, bueno, marchar a unos 15 nudos aproximadamente como máximo. La distancia que tenemos desde aquí, desde el puerto de La Paloma, hacia lo que es la línea divisoria con Brasil, serían 60 millas. Cuestión de... Se calcula que 5 o 6 horas puede ser que ellos estén cruzando la línea. Pero bueno, la diferencia en tiempo de salirlo a buscar, bueno, fue importante y eso les dio una ventaja considerable. Sabemos que lo que es la aeronave de la Armada lo localizó ya cerca de Polonio y bueno, fue infructuosa tratar de recapturar esta embarcación. La misma ya está en Brasil. Y ahora, bueno, solamente le queda a Uruguay intentar de alguna manera cobrar esa multa, porque en definitiva es una infracción, no cometieron un delito, según lo que se establece en las leyes uruguayas, y va a ser casi imposible, ¿no? A no ser que en algún momento algún buque de esa empresa sea capturado nuevamente acá en aguas uruguayas. Pero bueno, son temas legales que no tenemos nosotros las condiciones de repente de explicarlos totalmente. Lo que sí podemos decirles que estas cosas acá en el puerto de La Paloma no es la primera vez que pasan, y no en este caso directamente desde el muelle de la Armada, sino en el muelle común, el muelle acá de los pescadores, donde en otro momento hubo un problema con un barco, un tema también legal, que el barco no se podía ir de acá del muelle, y sin embargo se dieron idea para llevárselo. ¿Cómo hicieron? Bueno, los barcos tienen un sistema similar a lo que nosotros usamos en los vehículos, el GPS. Ellos tienen un sistema que se llama BMS. Bueno, lo desmontaron del barco, lo pusieron arriba del muelle, entonces ese aparato está indicando el lugar donde está. Y el barco se fue. Por eso, antecedentes hay. Y en otro momento, hace también un tema que nosotros cubrimos hace ya no muchos años atrás, estamos hablando 5 años atrás aproximadamente, de un buque que había sido baleado por la Armada Nacional y podía traer un tema judicial. Y entonces a la tripulación se le llevó al Hotel Municipal en Rocha para declarar al otro día.
Cuando los van a buscar al hotel, ya la tripulación estaba en Río Grande. Por eso les digo que antecedentes de este tipo ya existen en este sentido aquí en el puerto de La Paloma. Estamos muy cerca. A pesar de que de repente sean 5 o 6 horas de navegación, pero para quienes están en el mar y están en este tema, es relativamente cerca lo que es la frontera para arriesgarse a tratar de llegar al lado brasileño y bueno, y de esa forma estar salvados. Es un poco lo que podemos relatarles de lo que hemos podido saber y bueno, todo como se está viviendo aquí en el puerto, este tema de la desaparición del buque pesquero brasileño Tatuira. Bien, William, obviamente se me ocurren un montón de interrogantes, pero las más simples que se debe estar realizando la gente es, estábamos viendo imágenes mientras vos nos contabas lo que sucedía de lo que era el Tatuira en el momento en el que fue capturado, ingresó en su momento a puerto, etcétera, etcétera. Para irse, ¿lo hizo sin luces? ¿El motor no hace ruido? No, es que según entiendo, el procedimiento es retirarle los instrumentos de navegación a la embarcación. ¿Qué pasó? Bueno, y además uno se pregunta, ¿no hay ningún tipo de cepo, de algo que por lo menos Cepo de barco. genere que un barco que está esperando para que haya una decisión con respecto a una multa? A ver, la verdad encadenarlo, que por ejemplo, dice, ¿no? A ver, no estamos hablando de que se fue una embarcación de un puerto. ¿Qué hicieron? ¿La sacaron a remo? Bueno, por supuesto que nadie sabe cómo se fue porque si alguien lo hubiese visto lo hubiese denunciado. Eso está claro que es así. Ahora, el motor tienen que prenderlo. Tienen que maniobrar dentro de ese puerto, que es muy pequeño el área donde pueden maniobrar con este barco. Además, el barco, para que nos entiendan, estaba en dirección a tierra. Así que quiere decir que tienen que girarlo al barco o salir marcha atrás para salir del lugar donde estaba en el muelle. Por lo tanto, entonces digo, ruido tuvo que haber hecho, eso ni que tal vez, pero no se sabe bien a qué hora se fue. Esto se contacta al amanecer, cuando la luz del día se ve que falta un barco en el muelle. Y bueno, son cosas que, como bien lo dijo el vocero de la Armada, son temas internos que se investigarán y se sabrá realmente qué fue que ocurrió y por qué pasó esto. Porque, por ejemplo, esta embarcación para hacer esas 60 millas, primero para llegar al límite con Brasil y posteriormente llegar al puerto de Río Grande, precisa combustible. Es lógico que sin combustible no podía arriesgarse el dueño de esta embarcación a hacer este viaje, ¿no? Así que dentro de esas dudas que quedan de lo que son a veces las legislaciones con respecto a cómo debe mantenerse un buque de esta característica ante esas infracciones que son muy comunes. Ya sabemos que, bien lo dicen cuando hablamos con los pescadores, dice cuando la Armada agarra uno es porque habían 10 pescando. Pero entonces es lo que se escucha a veces acá, que hay cosas que están faltando en el momento de legislar, de tener un poco las reglas un poco más claras y más severas con respecto a lo que es el hurto que nos hacen los brasileños día a día aquí en las aguas nuestras. Creo que pasa por ahí. Si usted, bueno, sé que viaja mucho allí a la frontera, ¿no? Más que, sé que por recreación, pero si usted en su vehículo viene con un bagallito y el aduanero le detiene el auto, usted no lo va a pasar bien. No. Y es posible que si el valor supere el valor de lo que usted trae y supera el valor del auto, a usted le incautan el auto y no hay vuelta. No es que pague una multa y me vengo, porque digo, no es así. Entonces, bueno, comparando con este tema de los barcos, creo que es mucho más exigente para usted como ciudadano que viaja normalmente a la frontera, si quiere traer algo se le complique más que si lo hiciera en barco. Totalmente. William, un abrazo grande, muchísimas gracias por este informe. Bueno, obviamente habrá que hacer un seguimiento después periodístico de lo que resulte. Sí, seguimiento periodístico, porque el seguimiento del barco fracasó. Sí. Muchísimas gracias, William, un abrazo grande. Se escaparon de la multa los piratas brasileños. Claro.